Este no es un audio, es una invocación. Miedoteca. Apaga la luz. Haz el ritual. Ya tenemos con nosotros a Eduardo, desde Houston, Texas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Mi historia es un poquito larguita, pero la voy a resumir lo más posible. Eduardo, larguita pero interesante. Espero que sí. Qué bueno. Todo empezó, más bien yo no me acuerdo, mi mamá fue la que me platicó, soy de padres divorciados. Entonces, desde que yo empiezo a recordar, mi papá me llevaba a unas reuniones con una señora, donde la señora me hacía como limpias y eructaba mucho. Pero los jueves tenían una reunión donde varias personas se sentaban enfrente y como la audiencia, por así llamarlo, se sentaba atrás como en bancas como las que están en las iglesias católicas, donde te sientas y después te arrodillas, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando la sesión iba a empezar, yo me acuerdo que la gente decía como, no miren para arriba, miren completamente para abajo y hagan lo que hagan, definitivamente no miren para arriba. Entonces, pues yo tenía como 8 o 10 años. De lo que yo me acuerdo era de que había unos señores sentados enfrente, pero eran señores adultos, 40, 50 años, y de repente se paraban hablando como niños chiquitos, o se paraban hablando como una mujer, y decían puras cosas bien raras de que nos mandaban energías de no sé dónde, y yo era un niño que, o sea, la curiosidad me ganaba y volteaba hacia enfrente y veía como un señor hablaba como niño o como un señor hablaba como una mujer. Y yo me traumé y me salí y mi papá me explicó que pues esas personas eran personas que soportaban una entidad o algo así, que eran como un recipiente, lo llamaban, Como canales. Y que se metían esos espíritus a darnos buena energía, pero pues para mí fue mucho y yo no lo soporté. Entonces, cuando a raíz de eso a mí me empezaron a pasar muchas cosas, bueno, no muchas cosas tampoco quiero echar mentiras y yo no vi nada, pero a raíz de esa sesión yo empecé a sentir muchas cosas, como me daba miedo estar a la oscuridad, sentía que me estaban viendo y yo pensaba que era como mi subconsciente donde me traumé y ahora veo cosas donde no había, ¿verdad? Entonces ya cuando yo crecí yo le pregunté a mi mamá sobre esta persona y mi mamá me dijo que me mandaban a esas cosas porque yo durante muchos años de niño me paraba en las madrugadas a hablar al espejo. Hablar al espejo. Que me iba al cuarto de ellos o de ella porque eran divorciados en la madrugada y que yo empezaba a hablarle al espejo, pero que no entendía qué era lo que yo hablaba. ¿Cuántos años tenías? En este momento del espejo, ¿cuántos años tenías? Dice mi mamá que yo tenía como entre 5 o 7 años, porque yo de esto yo no me acuerdo absolutamente nada. Yo desde que yo tengo memoria es donde me están llevando con esta señora, me está haciendo las limpias y conforme me estaba como pasando las flores estas, empezaba a eructar. Pero lo que a mí me traumó fueron las sesiones estas donde la gente hablaba como pues no le correspondía a su género, ¿verdad? O a su edad. Entonces ya mi mamá me platicó eso, de que por eso iba, porque me levantaba en las madrugadas a hablar al espejo y no entendía lo que yo decía. Y esta persona le decía que a través del espejo me hablaba no sé quién y que querían cambiarme mi cuerpo y meterme mi espíritu o mi esencia, meterle al espejo y cambiarlo, ¿verdad? Y así quedó. Entonces yo le echo la culpa que gracias a que mis papás me llevaron a esa cosa con esa persona, yo me hice de cierta manera sensible a ciertas cosas,
en el aspecto de yo no veo nada, pero si voy a una casa o veo a un lugar y me da miedo o siento que me están mirando, usualmente con el tiempo descubro que ahí espantan, no sé si me explico. Sí, 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 puedes percibirlo. Exactamente, más no lo veo, no es como que veo una persona, jamás. Bueno, sí, pero más adelante. Eso fue en Tampico, Tamaulipas, yo radico en Tampico, Tamaulipas. Vivía en ese entonces. Mi mamá se casó nuevamente y el nuevo esposo de mi mamá se vino a trabajar a Estados Unidos y aquí compraron una casa. Y ahí es donde empezó lo fuerte en esa casa. Yo estudié en mi universidad en Tampico, Tamaulipas. Mis papás no me quisieron traer a Estados Unidos porque querían que yo terminara mi universidad en México. Decían que aquí había mucha droga y que no querían que fuera muy fácil para mí conseguir ese tipo de cosas. Total, yo venía de vacaciones cuando ellos compraron esa casa, pero en el instante que yo entré a esa casa, a mí me dio demasiado miedo al punto que yo no podía dormir solo en mi cuarto. Para empezar, pues en Tampico nosotros vivíamos en un apartamento de 2 recámaras y esta casa, la casa de ustedes, Gracias. pues era una casa grandísima para mí, ¿verdad? Que yo estaba acostumbrado a un apartamento de 2 recámaras. La casa tenía 6 cuartos, tenía 3 salas, o sea, era grandísima. Entonces, pues más miedo me daba porque pues estaba muy oscura en las noches. Entonces, yo no me podía dormir y aquí los pisos son de madera. En Estados Unidos la mayoría son como duela y cuando tú pisas se escucha. Entonces la primera noche que yo me quise dormir en el cuarto como pude, y yo escuché como de la puerta de mi cuarto a mi cama, como corrían de la puerta de la entrada, corrían a mi cama y se paraban en mi cama y volvían a correr hacia la puerta. Y entonces yo bien espantado me fui corriendo al cuarto de mi mamá y me tuve que dormir con ellos. Y a la segunda noche, en el piso de abajo hicieron como una oficina y en esa oficina pues yo era donde yo hablaba con mis amigos porque estaba de vacaciones, ¿verdad? Entonces teníamos en ese entonces un perrito y mi perro de repente en la madrugada empieza a ladrarle a una esquina enfrente de mí y le empieza a ladrar como con tanto coraje y a la vez con tanto miedo que pues se me pusieron ahora sí que me dieron muchos escalofríos, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije a mi mamá, como, ¿sabes qué, mamá? Como que algo no está bien aquí, ¿verdad? Y entonces, pero ellos como que llegaron a un punto donde ya me decían que yo estaba loco, ¿verdad? Que me imaginaba cosas. Entonces, así quedó. Otro día, como le mencioné, teníamos perritos. Entonces, en otra ocasión, los perros empezaron a ladrar. Y me asomé despacito porque estaban en la cocina, entonces me asomé despacito para ver a qué le ladraban. Y le estaban ladrando a los platos y a los platos, sí, literal, de comida y de agua, donde yo miré, donde ellos como ladraban porque el plato se lo jalaban. Yo miré cómo se querían acercar a comer las croquetas y al momento de ellos acercarse el plato se lo jalaban. Entonces ahí era donde ellos ladraban. Y yo lo vi. Entonces me espanté, por supuesto que me espanté y volví a correr con mi mamá y le dije eso, ¿verdad? Entonces me tacharon de loco. Y así quedó. Yo me regresé a Tampico porque les repito que estaba de vacaciones y mi mamá me visitaba cada cumpleaños mío. Yo cumplo en mayo, entonces me volvió a visitar ella a Tampico el próximo el mayo del próximo año, ¿verdad? Sí. La sorpresa fue cuando ellos regresaron el próximo año. Me dijo mi mamá, ¿sabes qué, Eduardo? Quiero hablar contigo. Y le digo, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo dije, algo hice, ¿verdad? Que le molestó. ¿Qué pasó? Ajá, eso fue lo que pasó por mi cabeza, ¿verdad? Y me dijo, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que te espantaron y que no te creí, que no sé qué? Le digo, ¿sí? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿sabes qué? Ya nos han espantado muchas veces en la casa, pero no te queríamos decir porque sabemos cómo eres tú de nervioso. Y pues le digo, a ver, ¿qué te hicieron? Y lo primero que me mencionó fue lo mismo que yo vi de los platitos de los perros.
fue el primero que empezaron a ladrar mucho los perros, hasta el grado que se acercó igual como yo, con mucho cuidado, y vio que le jalaban los platitos, y los perros, como al querer ladrar, al revés, ladraban y se hacían para atrás con miedo. Entonces mi mamá se espantó y le habló a su esposo, y ahí, verdad, no pasa nada, que muchas veces el piso puede estar mojado y por eso se resbalan las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y así quedó. Si no, después, no, eso fue después, discúlpeme. Si no, después, a mi mamá, como mi mamá es ama de casa hasta la fecha, pues se la vive en la casa, ¿verdad? Haciendo los quehaceres. Sí. Si no, después a mi mamá, en la cocina, ella estando cocinando, le abrieron las puertas no sé cómo se dice, las puertas donde guardan los trastes. Okay. Ella dice que le abrieron las puertas y le tiraron los trastes. Se los tiraron y ella pegó el grito en el cielo y salió corriendo de la casa. ¿Pero sintió que fue como agresión? ¿O como que se cayeron nada más? Sí. ¿O fue directamente para ella el querer aventárselos? No, fue lo que le pregunté. Le digo, mamá, es que a lo mejor no lo acomodaste bien y pues al abrirse o yo qué sé, se resbalaron, ¿verdad? Pero dice que no, que las puertas se abrieron solas, que fueron varias simultáneamente las que se abrieron y los trastes se cayeron bruscamente. Después, esa fue otra parte, la de los platitos de los perros. Después, en una noche, dice mi mamá que se levantó en la madrugada para ir al baño y que cuando se levantó vio mucho humo en el cielo, en el cielo pues ahora sí que del cuarto, ¿verdad? Como neblina. Entonces ella se espantó y levantó a su esposo como, hey, mira lo que está pasando, ¿verdad? Y ya cuando pusieron atención, olía mucho a gas. Entonces todo ese humo era gas. Y empezaron a buscar como pues de dónde venía la fuga de gas, ¿verdad? Y todo estaba cerrado, todo estaba perfectamente, sino que se fueron al garaje y en el garaje tenían un asador que era de gas. Bueno, pues todas las manecillas del asador estaban abiertas y ese asador, dice mi mamá, ¿verdad? Porque esto, le repito, yo solo iba de vacaciones. Uh-huh. Dice mi mamá que tenía meses que ese asador no se usaba. Entonces ellos dicen que sienten como que, o sentían que era como ya ataques hacia ellos, ¿verdad? Uh-huh. Que si mi mamá no se levanta al baño y ve la nube del gas, si se quedan dormidos, pues se pueden morir, ¿verdad? Por respirar el gas y ni cuenta se dan. Entonces, y yo le dije qué es lo que hicieron y que ya fueron personas especiales pues en eso, ¿verdad? Y que le dijeron que en esa casa se había muerto una persona. No le supieron decir quién o cómo, pero que se había muerto una persona. Uh-huh. Vuelvo a ir yo de vacaciones y en una ocasión íbamos a ir al mall, porque le repito, iba de vacaciones y cada vez que iba mi mamá me decía, pues vamos al mall, te voy a comprar de qué ropa, ¿verdad? Para el año. Uh-huh. Para la próxima vez que vuelvas a venir. Entonces yo estaba arriba arreglándome y mi mamá me grita, Eduardo, ven. Y ya yo dije, algo pasó, ¿verdad? Entonces ya me bajo y me dice, ¿qué es eso? Y como le repito, la mayoría de las casas aquí son como, el piso es como madera de duela. Sí. Si tú pisas descalzo se marca el pie. Uh-huh. Entonces me dice, ¿qué es eso? Y veo en el piso sí. Y había pisadas de niño chiquito. Ándale. Okay. Pisadas como, no sé, de un niño como de 5 años. Y yo soy hijo único. Y por ese entonces yo ya tenía como 19, 20 años. Oye, ¿y seguiste esas pisadas? ¿Dónde terminaban? Terminaban en la pared. Haga de cuenta que ese era el comedor grande. Y esa parte no le he dicho, pero donde a mí más miedo me daba era en ese comedor. Era lo más oscuro de la casa. Entonces, en ese comedor era donde estaban las pisadas. Entonces mi mamá tenía como un mueble muy grande donde guardaba como los platos y los cubiertos como de plata, como cuando hay eventos especiales, ¿verdad? Que se ponen ese tipo de cosas. Bueno, de ahí salían las pisadas y se perdían en la pared de enfrente.
Entonces, yo le dije a mi mamá, estás jugando conmigo, ¿verdad? Me dice, no, tú no lo hiciste. No, pues yo no fui. Total, le tomamos foto a las fotos, perdón, es que me pongo nervioso, le tomamos foto a los pies. Sí. Y hasta la fecha la foto la tengo guardada en el teléfono, ¿verdad? No supimos qué fue, ella nunca se volvió a aparecer nada de eso. Pero seguían espantándonos. Se escuchaban las pisadas. En una ocasión estábamos en la sala y las escaleras estaban enfrente de la sala, no sé cómo explicarlo. Si tú estabas sentado viendo la televisión, veías la escalera. Si alguien subía o alguien bajaba, uno veía. Entonces, en una ocasión, yo vi, esa fue la primera vez, como le repito, yo nunca había visto algo, solo sentía cosas raras que me daban miedo, hasta esa vez que yo vi que alguien bajó de las escaleras. Y no era nadie de mi familia. Esa vez fue la primera vez que yo ya realmente vi algo. Claro. Entonces yo me puse pálido, mi mamá me empezó a decir que qué te pasa, y le dije, pues es que bajó un señor, no lo vieron, nadie lo vio. Así quedó. Ya me había mentalizado a que en la casa espantaban, ¿verdad? Sí. En otra ocasión invité a un amigo que venía igual de vacaciones. Para ese entonces yo ya vivía en esa casa, ya había terminado mi universidad. Entonces teníamos una mesa de billar en el garaje. Ajá. Y ahí estábamos jugando billar y estaba el esposo de mi mamá, mi amigo y yo. Y estábamos tomando y las cervezas las teníamos en el refrigerador adentro de la casa, en la cocina. Sí. Sino que yo empecé a notar que mi amigo, cada vez que se acababa la cerveza y quería ir por una, me decía, oye, acompáñame a agarrar una cerveza. Y le digo, hey, ¿esta es tu casa? Obviamente no con estas palabras, ¿verdad? Sino palabras de un muchacho de 22 Sí, años. más coloquial. Exactamente. Métete y agarra lo que necesites, ¿verdad? No, acompáñame, por favor, y que no sé qué. Pues ya lo acompañaba, sino que una vez me dijo como, hey, acompáñame al baño. Y él dije, ¿estás loco o qué? Le digo, no me hagas pensar mal. Sí. Y me dice, no, por favor, acompáñame. Y pues ya me meto al baño, me meto a la casa, él se mete al baño, y cuando sale, me dice, oye, mira, te voy a decir algo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no pienses que estoy borracho, o no pienses que quiero jugar contigo, pero yo veo fantasmas. Para esto, él no sabía que en la casa espantaban. Yo nunca le había comentado nada. Ok. Entonces él me dijo, en la sala donde estaban las pisadas, hay un hombre. Hay un señor ahí Sí. que no los quiere en esta casa. Entonces cuando él me dijo eso, para mí fue como un balde de agua fría, porque me dio tanto miedo, donde yo no estoy loco, ¿verdad? Realmente yo siento algo. Entonces me dio un escalofrío que me quedé como en shock, y yo le dije, hey, se llama Quique, mi amigo, le digo, Quique, habla con él, le digo, ¿lo estás viendo ahorita? Me dice, sí, pero él no quería voltear, como que volteaba de reojo, porque le daba tanto miedo. Entonces le digo, hey, si lo estás viendo ahorita, quiero hablar con él, dile que qué quiere, ¿verdad? Que nosotros no le estamos haciendo nada. Y mi amigo no quiso hablar con él, obviamente. Me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Lo único que sí es que pues no los quiere aquí, ¿verdad? Entonces, ya cuando salimos, como le repito, estábamos jugando billar en el garaje. Salimos y le digo al esposo de mi mamá, ¿sabes qué? Pasó esto. Y él, cuando le digo eso, él también se queda como en shock. Mi amigo se va. Y entonces, pues ya entre nosotros nos quedamos como, pues no estamos locos, ¿verdad? Para que una tercera persona venga y de la nada nos diga esto, es como algo hay. Sí. Para no hacer el cuento más largo, el esposo de mi mamá empezó a buscar casas para venderla y zafarnos de todo eso. No consiguió otra casa, consiguió otro trabajo en otra ciudad. Al día de hoy viven en San Antonio, entonces ellos se mudaron a San Antonio, pero en el proceso de ellos mudarse, agarraron un apartamento en lo que encontraban quién compraba esta casa. Entonces yo me quedé solo en esa casa por 1 año y medio. Sí. Y todos los días me molestaba esta cosa. ¿Qué es lo peor que te llegó a hacer? ¿Perdón? ¿Qué es lo peor que viviste? Que se me puso enfrente en la cocina.
literal, se me puso enfrente y lo vi. Así de frente, no me dijo nada, pero fue la segunda vez. Como le repito, la primera vez fue que lo vi bajar de las escaleras y esta vez fue la segunda que se me puso enfrente, como yo lo sentí como retándome. Y no me dijo nada, nada más se me quedaba viendo. Entonces, pues obviamente yo me espanté y como pude, no corrí, traté de tranquilizarme, me salí de la cocina y me salí de la casa. Le hablé a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Esta cosa ahora sí se me presentó y se me puso enfrente, y mi papá me empezó a decir, tranquilízate, no le demuestres miedo, métete a la casa, no le demuestres miedo y reza. Lo que tú te sepas, reza. Y empecé a rezar y lo veía pasar en la cocina de la, como le repito, estaba ese comedor donde estaban las pisadas, ese comedor grande que conectaba con la cocina. Entonces yo lo veía cómo caminaba del comedor grande a la cocina y se regresaba, y yo estaba en la sala rezando y lo veía pasar, ir y venir. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Me voy a subir a mi cuarto. Me subí a mi cuarto hasta que me quedé profundamente dormido y ya no supe nada. Pero en ese año y medio me tiró cosas, me jalaba las sábanas de la cama cuando yo estaba dormido. Yo me acostumbré a que esta cosa me molestara. Con el tiempo ya no me daba miedo, ya nada más le decía, ay, ya vas a, y verdad, la grosería. Sí. Donde me acostumbré, nunca se fue, la casa se vendió porque ya no pudimos con eso. El último día, cuando mi mamá estaba recogiendo las cosas de ahí, yo me agarré un apartamento aquí en Houston, ¿verdad? Ellos se fueron a San Antonio. Entonces nosotros estábamos moviendo cada quien sus cosas. Yo me fui a mi apartamento, sí, y mi mamá se quedó sola guardando las últimas cosas en la casa. Y después me habló bien desesperada, como, Eduardo, por favor, ven a la casa. Le digo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Por favor, ven, y que no sé qué. Pues ya me regreso a la casa y estaban todas las luces prendidas porque era de noche. Y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que, ¿sabes qué? Se me ocurrió retar esta cosa. Y le digo, ¿qué le dijiste o qué le hiciste? Y dice mi mamá que como pues le dio sentimiento porque ya la casa estaba vacía, porque literal todo se vendió por esa cosa, ¿verdad? Que le empezó a decir que sí, ahora sí ya estaba contento porque había logrado lo que él quería, ¿verdad? Lo que era pues quedarse con la casa. Sí. Y que en lo que ella le estaba diciendo eso, pues que se le apareció. Igual que lo vio de frente. Y le digo, ¿qué hiciste? Y me pregunta a mí, ¿cómo tú lo viste? Y él empezó a dar señas, ¿verdad? Y me dice, ahora sé que no me estás echando mentiras, así como me estás diciendo es como yo lo vi. Entonces dice ella que en cuanto se le puso enfrente la cosa esta, que ella lo que hizo pues obviamente le dio miedo y cerró los ojos y empezó a rezar, que pasó mucho tiempo hasta que los abrió y ya no había nada. Y ahí fue donde me habló y pues me fui para allá y me platicó todo eso, ¿verdad? Y pues la casa se vendió, ya no se pudo hacer nada con esa casa. Oye, lo importante es que ustedes ya querían salirse de ahí, pero es verdad el momento cuando dicen que él quería ese espacio, quería sacarlos, sí, porque ellos son territorialistas, entonces quieren ese espacio, es como suyo y no entienden que alguien pueda llegar a habitar ese mismo sitio. así es. Pues definitivamente es lo que debe de haber pasado, pero tristemente lo consiguió. Nosotros no fuimos lo suficientemente fuertes o a lo mejor no acudimos a la ayuda necesaria, ¿verdad? Pero pues la casa se vendió. Qué bueno, amigo, menos En mal. este tipo de situaciones, si la familia tiene la oportunidad de alejarse del sitio, es lo más recomendable. Y mira, ustedes sí lo pudieron hacer. Claro. Y en cuanto a lo que yo le platicaba, que siento las cosas estas, más no las veo, al día de hoy estoy casado, felizmente casado, tengo 2 años casado. Sí. Mi esposa es la persona más pura que yo he conocido, es cristiana del 7º día y yo nunca he conocido una persona más pura, pero para no hacer el cuento más largo, sí, desde que yo estoy con ella, yo ya no siento nada, ni me pasa nada. Ah, No mira. sé si Dios me la mandó o yo no sé qué pasó, pero yo le echo la culpa que ella es muy pura y su luz es muy pura, que todo lo malo que me podía estar siguiendo, ella lo avienta. Mira,
qué bendición haberte encontrado con una mujer que tiene para ti también esta tranquilidad, ¿no? Definitivamente, sí. Eduardo, nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas platicado aquí, que lo hayas compartido con todos los amigos y por supuesto te vamos a invitar que próximamente sigamos teniendo contacto. Sí, muchísimas gracias. Nada más rapidito, yo nunca jamás en la vida escuché el programa en vivo en años pasados, Sí. sino que me pareció el caso Josué en YouTube y lo escuché y me dio tantísimo miedo Sí. que después me empezaron a aparecer más programas de ustedes y descubrí que estaban todavía haciéndolo y así fue como los contacté. Claro, Qué amigo. gusto, pues fíjate, ya tenemos 26 años este programa al aire y qué bueno que te unes ya en esta nueva etapa y te vamos a invitar pues a escuchar más y más relatos. Muchísimas gracias. Que estés Excelente muy noche. bien, amigo. Mira todo lo que vivió, Hasta luego. pero finalmente se encuentra en este momento tranquilo, con esa paz y con una vida pues ya también Bueno, cotidiana y tranquila. Gina, lo increíble es que la única solución para ellos fue vender la casa. Un lugar que sentían como su refugio, que trabajaron por él, que lucharon por él, pero ya era insoportable vivir ahí. Ahora, el problema lo heredaron los nuevos propietarios, ¿no? Ese sí ya es harina de otro costal. Esperemos que ellos hayan sabido cómo, pues, liberar este sitio de esa presencia que se encontraba ahí, porque si no, Gina, imagínate, se trata de transferir una pesadilla a otra persona. Obviamente, pues en estos casos, cada quien busca su beneficio, ¿no? Cada quien busca su bienestar para poder continuar en la vida, porque así no se puede. Ahora, también lo que me pareció extraordinario es de que ellos no se llegaron a acostumbrar a tener esta presencia, y de lo cual puede ser bueno porque significa que tenían que hacer algo. Y por otra parte, Gina, su mamá, o sea, no le creía hasta que le pasó, y es lo que llega a ocurrir siempre con los escépticos, ¿no? Y dicen, no, yo no creo nada de eso, no, yo no. Hasta que les ocurre y entonces dices, ay, no, sí era cierto, sí es verdad. Ahora me doy cuenta que no era un rollo tuyo. Nos vamos a ir hasta Xochimilco, donde ya está con nosotros Alberto Carranza, que nos quiere contar un relato. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gina. Bueno, entonces ya lo puedo empezar a relatar. Sí, ¿de qué se trata? Sí, de hecho, bueno, más que nada, es de una historia que, bueno, nos contó mi abuelita. De alguna forma, pues como nosotros somos aquí de Xochimilco, entonces anteriormente eran puras chinampas, lo que era aquí la delegación de Xochimilco. Claro. Entonces, como mi abuelita era de pues bajos recursos, vivían pues en casitas así, pues ustedes ya se imaginarán, así, pues de esas de lámina, madera, exactamente. Entonces, bueno, ella nos dice que siempre le iban a tocar allá a la casa de mi abuelita, iban y tocaban. Entonces, ella y mi mamá, bueno, también nos cuenta, porque también, bueno, mi mamá nos ha contado, dice, yo tenía como 10, 11 años, hijo, entonces yo me acuerdo bien. Entonces dice que iba una señora a tocar y anteriormente las puertas las ponían como una tranca, porque eran unas puertas grandes de esas de madera y le ponían una tranca, no era como ahora. Dice, entonces pues nosotros le poníamos la tranca, pero la señora iba a tocar y pues de hecho tu abuelita pues sí se espantaba y decía, pues estábamos chicos nosotros, bueno, todos mis tíos, ¿no? Y mi mamá. Entonces dice, ya le comentó a mi abuelita, dice, ¿sabes qué? Dice, pues como él trabajaba en la noche, era cocinero, entonces trabajaba en la noche y decía, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Entonces mi abuelito se quedaba atrás de la puerta con un machete y pues de hecho esta señora no iba a tocar. Entonces cuando mi abuelito al otro día se iba a trabajar, pues ya nuevamente la señora iba y tocaba y le decían, ¿quién? Yo. Y mi abuelita dice, ¿quién? Yo, dígame quién es usted. Dice, yo. Nada más le contestaba 2 veces y ya no. Dice mi abuelita, no, dice, pues yo nunca quise abrir, dice, porque realmente sí me daba miedo el hecho de, pues no sé qué era, ¿no? Entonces decían que había un tesoro enterrado ahí donde vivía mi abuelita, porque pues mi abuelita, bueno, de hecho rentaba casa, ¿no?
Y entonces pues ya nuevamente, fueron como 3 veces que mi abuelito pidió permiso en su trabajo y la señora pues no iba. Cuando mi abuelito se quedaba, lo raro era que cuando mi abuelito se quedaba y pedía permiso atrás de la puerta, esta señora no iba. Entonces por ahí le dijeron a mi abuelita que a lo mejor pues se quería llevar a alguna de mis tías o algo así. ¿Estaban De pequeñitas hecho, tus tías? sí, de hecho mi mamá, bueno, ahí se van entre la edad, pues eran chicas, 6, 7 años, pero mamá dice, yo me acuerdo bien porque yo tenía 11 años. Mi mamá de alguna manera pues nos cuenta esos relatos, porque dice ahorita ya con tanta tecnología y todo eso, pues ya no es tan común que sucedan esas cosas, porque aquí en Xochimilco había un foco de esos de 100 watts en cada esquina, entonces realmente sí era muy, de hecho pasaba un río por ahí por donde vivían ellos, y pues de alguna forma sí llegaron a escuchar a la Llorona. Pero bueno, regresando a lo que es el relato que les estoy compartiendo, pues de hecho esta señora pues fue en varias ocasiones a tocarla ahí en la puerta, pero bueno, ya después, posteriormente a ello, hicieron una fiesta ahí en la casa de mi abuelita, vinieron unos parientes de lejos, entonces pues ya ellos ya estaban grandes y dijeron, ¿sabes qué, María? Danos pues permiso de ir a quedar a tu casa, dice, pues no estaba pues lejos de ahí, dices que ya queremos irnos a dormir, sí, y entonces pues ya eran unas personas grandes, entonces fueron, y con la sorpresa de que pues regresaron y van y le dicen a mi abuelita, dice, oye María, dice, pues vengo pues venimos a ver porque pues realmente queremos saber quién era la señora que está ahí en tu sala, dice, porque vimos a una señora que está sentada en el sillón, ahí es una persona de negro, dice, pero nosotros pasamos a dejar cerrado, dice, entonces pues no sabemos quién se haya ido a meter a la casa. Entonces como era una fiesta, pues todos los familiares pues agarraron y se fueron a la casa de mi abuelita, se regresaron pues a ver quién había metido ahí a la casa de mi abuelita. Entonces pues ya llegaron y sí, ciertamente esa señora estaba sentada ahí, pero lo curioso era de que pues la señora tenía unas enaguas hasta por debajo de los pies y pues lógicamente no se le veían, y tenía como un velo negro y estaba así agachada, pues así como si estuviera de luto, ¿no? Y bueno, ya se acercaron y le preguntaron, oiga señora, ¿usted quién es? ¿O por qué se metió aquí a mi casa? O sea, ¿quién le dio permiso? Y no contestaba nada, ¿no? Entonces, como anteriormente se utilizaba pura vela, pues de hecho decían, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a encenderle un cerillo a la vela y pues para acercarla, para ver quién es. Entonces le acercaban la vela y se apagaba, prendían el cerillo y se apagaba. Era de cuenta, Gina, que era como un vientecito así, que de repente apagaba la vela y apagaba el cerillo. Entonces pues ya se quedaron así todos con la sorpresa, y pues eran varias personas las que llegaron ahí, pero nadie se atrevió a tocarla o a querer sacarla a la fuerza, ¿no? Porque pues todos se quedaron impactados, pues diciendo, ¿quién es este ser que está aquí sentado, ¿no? Y ya de repente pues la señora agarró así como llegó, se levantó y todos estaban así pues rodeándola. Pasó en medio de todos ellos, de todos mis familiares, y agarró, salió de la casa y haga de cuenta que se perdió entre las milpas, ¿no? Entonces pues lo que supone mi mamá y mi abuelita era que la que iba a tocar era esa señora. Entonces pues de hecho sí, desafortunadamente pues aquí en la familia de mi mamá han sucedido muchas desgracias. Después al tiempo mi tío era policía y lo asesinaron, ¿no? De un balazo. Entonces no sé si de alguna forma pues era la muerte o qué, Gina, porque realmente pues mire, de hecho pues, rápidamente le voy a comentar algo. De hecho pues sí, yo estoy muy resentido con Dios porque pues apenas acabo de perder a un hermano en enero, muy joven. El otro murió en el 2013, ¿no? Entonces pues realmente nosotros nos preguntamos ¿qué te hemos hecho, no? ¿Por qué nos castigas de esa manera? Entonces realmente sí, a veces yo pues entro mucho en ese aspecto de pues realmente sí hay un ser superior que de alguna forma nos esté vigilando, nos esté cuidando, porque pues a mí sí se me hace un poco como ilógico que haya un solo ser que haya creado todo el universo, porque es infinito, ¿no?
y si de verdad Dios existiera, pues ya se hubiera presentado, se nos manifestara, pues como dicen, santo que no es visto no es adorado. Entonces, Ay, fíjate que ahí ahorita yo creo y puedo tratar de entender tu postura porque estás muy dolido en este momento que has perdido a tu hermano y que dices, oye, ¿por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué estamos desprotegidos? Sin embargo, me parece que no lo debes de tomar como un castigo. Yo creo que aquí es cuando entra tu fe. ¿Tú consideras, antes de que sucediera todo lo que me estás platicando, tú tenías una creencia firme y muy fuerte hacia Dios o más o menos? pues de hecho sí, Gina, yo de alguna forma, bueno, también rápidamente, de hecho como yo trabajo en la música, ando en la calle, entonces pues yo morí, bueno, más bien yo morí, me salvé de morir porque me asaltaron y me balacearon. Entonces yo de hecho traía una imagen de Jesucristo en mi repertorio y corrí y este tipo me soltó los balazos. Entonces pues ya nada más yo esperaba un balazo en la espalda, pero pues de hecho me he salvado, como sin mentirte, como 3-4 veces de morir. Una vez me electrocuté, luego me accidenté en una bicicleta, me abrí mi cabeza, en mi frente, estuve hospitalizado, estuve internado en el hospital aquí de Xochimilco. Entonces pues yo sí creía firmemente esa situación, ¿no? Entonces pues aquí en tu casa suceden luego a veces cosas extrañas. Yo veía un bebé y pues hemos tenido pues de alguna forma pérdidas en las cuales digo, bueno, o sea, pues realmente mis 2 hermanos eran gemelos y los 2 se fueron en un lapso de tiempo muy muy corto, ¿no? Porque uno tenía 23, pasaron como 7 años y el otro fallece, ¿no? Entonces pues realmente a veces sí digo, pues no somos santos, ¿no? Pero tampoco somos personas que andemos matando, violando, robándole a la gente, haciéndole mal a la gente, ¿no? Claro. Así es. Sí, entonces bueno, sí, Gina, entonces bueno, o sea, mi relato fue ese de que pues la señora esta de alguna forma a lo mejor era la muerte. Uh-huh. Y pues de ahí sí, pues han sucedido desgracias aquí en la familia, ¿no? Sí, amigo. Pues no sé si realmente sea algo eso, que venimos cargando algunas cadenas, si nos están haciendo brujería, porque pues uno de mis hermanos se llenó así todo su cabello, como que le hicieron rastas. Uh-huh. Así estaba ebrio y le hicieron como unas rastas y después así como que le empezaron a salir muchos animales de esos de la cabeza, ¿no? Entonces, pues realmente no sabemos, Gina. Aquí hay unas personas que quieren quedarse con la casa de mamá porque tienen una maquiladora. Uh-huh. Y quieren ampliarse. Entonces como mi mamá no les ha querido vender y tiene problemas con esas personas porque a fuerzas quieren el terreno, pues no sé si de alguna forma nos hayan hecho brujería. Uh-huh. Yo de alguna forma hasta ahorita me estoy restableciendo económicamente en mi trabajo y pues apenas hemos estado saliendo adelante, ¿no, Gina y Nacho? Entonces sí. Pues sí, ya, y pues ya, ahora sí que les agradezco mucho, Gina y Nacho, el hecho de pues haberme dado la oportunidad de contar mi relato. Entonces les envío un saludo a los dos, a Gina y Oye, amigo, a Nacho. Buenas noches y que descansen. Gracias. Hasta luego, amigo. Hola. Me comunico con ustedes porque va a ser muy difícil una llamada telefónica. ¿Por qué? Pero se los voy a mandar aquí en audio. Espero que sea de su agrado estos relatos. Venga. Hace mucho tiempo, como en 1965 más o menos, porque mi mamá estaría chica y mis tíos también, pues estaba mi abuelo y estaban mis tíos haciendo la tarea. Ya era en la noche, mi abuela trabajaba y llegaba en la noche en taxi. Y ya llegaba y ya les ayudaba con la tarea y todo eso. Para eso, a un lado de la casa de mi abuelo estaba la casa de mi bisabuela. Bueno, todavía está la casa esa. Y salió mi bisabuela para asomarse por la ventana de la casa, porque la puerta tenía como 3 ventanitas así pequeñas, y se miraba para adentro y miró que mi abuela ya había regresado. Y pues que ya estaba ayudándole a hacer la tarea junto con mi abuelo. Y ya fue y se metió a su casa. Al rato llegó un taxi y resulta que era mi abuela. Apenas iba llegando. Y en eso salió mi bisabuela y le dijo que no había llegado antes, que se había asomado allá a su casa y que había visto que estaba haciendo la tarea con los niños. Dice, no, pero pues voy llegando. Dice, pues estaba una mujer con ellos. Traía una bata blanca y pues el pelo largo, así como lo tenía mi abuela.
Y mi abuela no se quiso quedar con la duda y le fue preguntando a cada uno de sus hijos si estaban con alguien o quién estaba con ellos haciendo la tarea. Y todos les dijeron que nadie, que nomás estaban solos con su papá haciendo la tarea. Y entonces, pues nunca supieron cuál era la mujer esa, hasta que después empezaron a notar que había una mujer vestida de blanco, con el pelo largo, negro, que salía del baño. Como de una esquinita del baño era el baño, y luego seguía que era como un cuartito como de closet, y era donde estaban los libros, como una pequeña librería, un closet, y luego ya saliendo de ahí, de esa puerta, estaba una recámara, luego sigue otra recámara, una sala y luego la cocina. La casa estaba un poco mal hecha porque no había un pasillo. Si ibas al baño tenías que pasar por las 2 recámaras, por la librería esa, y luego ya llegar al baño. Sí. Entonces la señora esa salía de una esquina de ahí del baño y recorría todos los 2 cuartos, pasaba por las 2 recámaras y luego ya llegaba a la sala, de la sala daba vuelta para la cocina, y en la cocina por donde estaba el refrigerador por un lado, y ahí se perdía. Y siempre la miraban que salía y así. Y cuando a mí eso ya me tocó de cuando iba al baño más o menos, o que iba a la recámara última, siempre sentías así como que alguien venía atrás de ti, como que te quería tocar la espalda, como cuando juegas a los encantados, así que te van a tocar y te haces así para atrás. Siempre salíamos del baño y sentíamos esa sensación. Pues cuando estaba más chica, ahí estaba viviendo una tía, que era pues la esposa de mi tío, de uno de los hermanos de mi mamá. Ahí estaban viviendo y mi tía se estaba bañando en la noche y salió corriendo, sí, llorando, toda histérica, que porque había visto a la señora esa, y ya la calmaron y todo, y cuando ya se tenía que meter a bañar ya no quería entrar ahí porque le daba miedo de que si alguien la acompañara, o sea, la acompañábamos en el baño, pero ahí en la puerta, entre lo que es la librería esa, donde estaba el closet, ese cuartito, y antes de llegar al baño. Yo me acuerdo que yo una vez ahí me quedé con ella pues arriba del tambo de la basura, y esperando que se terminara de bañar, pero pues nunca sabía que era porque tenía miedo porque salía la señora, no me quisieron decir. Y pues no, a mí en esa ocasión pues no me tocó ver nada. En esa casa en la noche, y aún todavía en las noches se mueven muebles, pero no hay ningún mueble en esa casa. La casa está sola, no tiene ventanas, no tiene puertas, no hay nadie, está cercada junto con la otra casa. Y la casa que era donde vivía mi abuelo y mis tíos, esa casa se está rentando. Y la señora que vive ahí dice que efectivamente todavía se oye que mueven los muebles, que arrastran los muebles, pero pues va y se fija y no hay nadie. Y ya dice que ya está acostumbrada a estar escuchando eso, y que la señora sí la mira, o sea que sí la ha visto, sí la siente. Y antes había otra inquilina, que esa inquilina también decía que tenía un niño autista, y ese niño todas las noches platicaba con alguien, pero como que era un niño. Nosotros nunca supimos que hubiera niños así en esa casa. No sé si ya después con su niño los haya traído o algo así. Lo que sí sabíamos es que sí había niños fantasmas en la casa de la bisabuela. De hecho, un tío se estaba bañando en la casa de la bisabuela, y en eso oyó que le dijeron, no, y luego, espérenme, ahorita voy, me estoy bañando. Pero dice que pues ya cerró las llaves de la regadera del baño, se puso una toalla y se fue mejor para la otra casa. Y ya pues no supo quién era el que le estaba hablando, porque pues no había niños, no había nadie que le estuviera hablando ahí. Después, con los años, hace como unos 4 años más o menos, mi tío fue otra vez a la casa esta y le dijo, soy el nano, ¿se acuerdan de mí? Y ya,
así quedó, pues no oyó nada ni nada, nomás se recargó así como por la ventana. Y ya después en su casa empezó a notar que había como niños, que se oían niños. Pero dice que no, porque yo le pregunté, tío, a lo mejor es el Willy, pero dijo que no era el Willy. ¿Quién es el Willy? Pues el Willy es un duende que vive en la casa de mi tío, en la donde vivía mi tío acaba de fallecer el año pasado. Y dice que no era el Willy, que eran unos niños que se oían. Dice, yo creo que me siguieron, me fueron a visitar, pero dice, no, pues no me da miedo, nomás no les hago caso y ya, al rato ya se vuelven a ir. Y el Willy pues es un duende con el que jugaba mi primo desde chiquito. Iba y se subía a los árboles y ya le decían que no, bájate de ahí, no, dice, estoy jugando con mi amigo Willy. Y empezó a hablar de su amigo Willy. Entonces el Willy le dijo que no volviera a mencionarlo, que no les dijera que él existía. Y dice que si quería seguir jugando con él, que no le tenía que decir a nadie. Entonces yo le había preguntado a mi tío que si todavía mi primo miraba al Willy. Ahorita ya está grande, ya tiene como unos 25 años más o menos. Y nomás se rió y me dijo, no, me dice, es que yo ya no sé si lo sigue viendo o no lo sigue viendo, porque ya me dijo que el Willy no quería que hablaran de él. Pero en eso también mi tía hace como más o menos como unos 5 años, estaba en el baño, mi misma tía que estaba en la otra casa, como que tiene así, pues el don, o no sé, para ver a fantasmas y todo eso. Entonces cuando entró al baño dice que miró al hombrecito ese pequeñito y salió pues horrorizada, toda llorando, toda histérica, y dice que había visto al Willy. Pero ya después ya no lo ha visto, o sea, sí lo sienten y sí sentían como que movían las cosas o se oían así como campanitas o algo, pero ya sabían que era el Willy y no le hacían caso, así como que, nomás es el Willy y ya. O sea, no hace daño y no le querían seguir dándole más largas al asunto, que si le tomaban más atención, pues a lo mejor se hacía más evidente. Y creo que ese Willy se lo llevaron ellos a su casa porque mi tío andaba como que había, no sé dónde, no me acuerdo, no sé si aquí donde vivimos había un barco enterrado que se habían encontrado, y creo que ese barco tenía un tesoro y que estaban invitando a la gente que fueran, y al que se lo encontrara pues que iba a ser para ellos el que se lo encontrara. Y creo que desde ahí empezaron a seguirlo el duende ese. Y la casa esa donde asustan, la de mi abuelo y la de mi bisabuela, esa casa yo creo que como en los 40 o en los 50, todavía esa parte era parte del río. Estoy hablando del río Colorado, que está dividiendo a San Luis Río Colorado, Sonora, con Mexicali y Baja California. Ahorita el río Colorado pues no lleva agua, no trae nada más que de vez en cuando que Estados Unidos deja pasar agua. Sí. Pero pues antes como que sí el río estaba más grande y sí alcanzaba esas ciertas partes, y fue donde se habían encontrado el barco también, para el lado de la colonia Aviación se llama, para los que conozcan para este lado. Mira. La colonia Aviación. También mi primo el que jugaba con los duendes, resulta que él decía que antes, en su otra vida, él era mecánico, que él era mecánico y que arreglaba motos, que vivía en una subida y describía todo lo que hacía y cómo era su casa, cómo llegaba y todo así. Y él decía que sabía manejar motos. Una vez mi tío le compró un triciclo y dice, ven, te voy a enseñar cómo se hace. No, dice, yo sé, pues si yo eso los he manejado siempre. Yo los sé manejar, hasta los arreglaba. Y se agarró, se subió mi primito cuando estaba chiquito y le dio. ¿Qué pasó? ¿Y le dio? Y bien que supo manejarlos. Dice, no, dice, pues esto yo ya lo sabía. De esto vivía.
En su otra vida, ¿qué tal? Y pues hasta ahorita sí es lo que más, pues es lo que me acuerdo. También mi tía, que les digo que está muy abierta para ver fantasmas y todo eso. Sí. Ahora está viviendo en la casa que era antes de su mamá, y dicen que ahí se aparece un señor vestido de negro con sombrero, pero que lo han visto así. Fue como en la cocina, creo que entró mi tía y que estaba ahí sentado, pero como que no les dice nada ni nada, solamente lo miran. Ya varios familiares de ella lo han visto, pero ella sí tiene esa sensibilidad para ver a los fantasmas, a la señora, al señor, al duende. Pues hasta ahorita ya es todas las anécdotas de lo que le ha sucedido a mis tíos en este tiempo. Mira, Buenas noches, y pues nos vemos luego en otro relato, ya que me acuerde. Y voy y le pregunto a mi tía si no ha pasado nada con el señor, para que me cuente, y les digo. Voy a mi inquilina si no ha tenido otra experiencia, porque dice que también ya han ido a su casa a buscarla a ella, y que le dicen que de la casa de mis abuelas se asomó una señora, que estaba una señora ahí. Y otros dicen que cuando han ido a tocar ahí a la casa que era antes la de nosotros, donde vivía mi abuelo, que estaba un señor y que le preguntaron por mi inquilina, y que le dijo, sí, dice, está adentro, ahorita voy y le hablo. Y que ya fueron, y como pues supuestamente ya salió la inquilina a su visita. Dices que estaba tocando y no me oías, pero ahorita un señor fue el que te fue a avisar, salió de aquella casa y fue a decirte que ya estaba, ¿no? Dice, a mí no me dijeron nada. Dice, yo vine pues porque nomás se me ocurrió salir, dice, pero no oí que tocaste, y pues nadie me dijo que estaban tocando. Así que todavía hasta la fecha siguen pasando cosas extrañas, pero mi inquilina está muy contenta, dice que ya lo toma normal, y pues de asustarse no se asusta, al contrario, dice que siente compañía y que está muy a gusto ahí en la casa. Mira. Bueno, me despido de ustedes, buenas noches. Dice, Hasta no, luego. pues ya lo sentimos como parte de la casa, ¿no? Sí, pues sí. Gracias a Esti López, Ajá. que dice, por mis pequeñitos no puedo hacer la llamada, pero mira, en el audio es una buena solución, porque así podemos escuchar eso que querías compartir. Vámonos con Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gina? Buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas? Aquí del municipio de Zapaluca. Perfecto, gracias por estar aquí, y además estás trabajando en este momento. No, ya ahorita ya terminé ya. ¿A qué te dedicas, Arturo? Es que estoy trabajando en taxi, en transporte público. Ah, ok, entonces ya acabaste con el servicio y ahora sí puedes contar un relatito. Claro que sí, no, pues es que aquí en Iztapaluca hay una población que se llama San Francisco Acuautla, y en esta población hay muchísimos relatos. Toda la gente habla de pues esa manifestación de la Llorona. Okay. Incluso ayer una señora me estaba compartiendo una grabación que hizo el día de antier, Ajá. en la madrugada, Sí. en la cual se escucha los lamentos. Dice la señora que se despertaron porque pues, creyeron que a una mujer la habían golpeado o que la habían herido, Sí. y resulta que se escucha con claridad de unos lamentos largos, como 3 o 4 lamentos largos, pero ellos sintieron escalofrío. Pues era sin duda el fantasma de la Llorona que andaba por ahí, porque me relata la señora que empezaron a rezar los tres, ella, su esposo y su hijo, empezaron a rezar, y cuando empezaron a rezar, al instante se desaparecieron los lamentos. Era de dolor estos lamentos. Exacto, unos lamentos largos, pero cuando los escuché hasta yo sentí escalofrío. Claro. En esta zona, ¿nos dices que es en el Estado de México? Así es aquí en el municipio de Iztapaluca, en una población que se llama San Francisco Acuautla. Aquí toda la gente habla de esas manifestaciones. Te lo pregunto porque si en este momento nos están escuchando de este lugar, que también se reporten y nos digan esta
constante presencia de la Llorona, que nos platiquen más, ¿verdad? Hay una barranca por ahí que corta por ahí para el medio, por el centro de la población. Y de ahí también hay muchos relatos, y ahí la ven, no solo la oyen, sino que ven el fantasma como se va flotando de un lugar a otro, ¿no? Y finalmente emite el grito, pero no, sí, o sea, quién sabe por qué razón por acá hay muchos relatos de esa manifestación. Por ahí, por esa zona, hay ríos, algo que contenga mucha agua. Esa barranca que te comento tiene circulación de agua. Ah, ok, sí, entonces sí coincide, con la aparición de la Llorona y el hecho de la barranca con agua. Y luego esa señora que me enseñó sus audios, hay que pasar precisamente por esa barranca, por un carril de terracería que está pegado a esa barranca. Y donde vive esa señora es una casa por acá, otra casa por allá, y hay parcelas, y o sea, todavía no está urbanizado totalmente. Ok, la Llorona, entonces, imagínate si es impresionante escuchar el solo lamento, ahora también ver a esta mujer flotando, doble impresión. Es que ayer que estaba escuchándolo, cuando estaba escribiendo a Nacho, que desde yo no sabía eso de que no tenías que verle la cara a la que se llama Ixcabay, algo así. Ixcabay, sí. La cara de caballo. O sea, una es la cara de caballo, otra es la Llorona. Sí, son diferentes. Y la ciguanaba también. Mi madre, en paz descanse, me platicó que a su tío de ella lo mató la cara de caballo. Entonces, cuando anoche describí eso, entonces ahí comprendí por qué lo mató. Porque mi mamá, en paz descanse, me platicó que el señor le vio la cara. O sea, la mujer lo sacó de la población esa donde él andaba haciendo guardia nocturna, porque patrullaba. En aquel tiempo, en principios del siglo XX, cuando todavía no había precisamente luz eléctrica, sino que se alumbraba con quinqués y velas. Ajá. Entonces la Ixcabay se les manifestó a todas esas personas en ese momento de la noche. Nada más que el señor, el tío de mi mamá, pues era medio enamoradón. Entonces les dijo a los demás, ustedes váyanse por allá, te los alcanzo, y se fue tras de ella. Pero es que dicen que la belleza de esta mujer es impresionante, ¿no? Cuando va caminando, pero vista por la espalda. Sí. Y los va jalando, lo jaló hasta, porque todo esto lo alcanzó, me dijo mi mamá que alcanzó a platicar. Lo sacó de ahí de la población, y ya en el momento de llegar casi al río, como la luna estaba muy clara, era luna llena, se veía bastante claro todo. Entonces al momento de que la Ixcabay llegó al río, él llegó como a unos 10 metros de ella, la mujer voltea, y entonces le abre las fauces así como igual a los caballos de las armas, y se las cierra, ¡pum! Dice el señor, platicó el señor que se alcanzó a oír el tronido de las quijadas. Y pues no supo ni cómo, el caballo de hecho platicó que no quería avanzar el caballo se resistía a avanzar. Y en el momento de que esta Ixcabay se manifestó de esa forma y él le vio la cara, pues no supo ni cómo llegó a su casa. Ya cuando llegó, lo agarraron, lo ayudaron, les platicó, y comentan que le entró una fiebre que ya no se la pudieron quitar. Y en ese tiempo, pues a esas horas de la noche, pues ya no lo pudieron ayudar. O sea, de esa fiebre que le entró, murió el señor. Mi mamá me platicó todo eso. ¿Cómo no creerle a una persona que incluso físicamente tiene este tipo de consecuencias? Pero me quedé pensando en lo que dijo Nacho ayer, antier, no me acuerdo cómo fue, sí. que no hay que verle la cara. Entonces, de
ahí yo creo que toda la energía maligna que traen esos demonios, o no sé cómo llamarles, matan a la gente. Sí, porque esta apariencia primero que hace que los hombres se sientan seducidos por ella, muy atractiva, pero el encanto desaparece cuando están cerca y vaya impresión que se llevan. Exactamente, y pues es impresionante. Mi mamá me platica que cuando ella era niña, en noches de luna llena también pasaba el fantasma así en el aire, pasaba y se veía la sombra con la luna llena y el grito. Wow. Oye, tantas experiencias, Arturo, que tienes y de tu familia, ¿verdad? Que te han platicado. Mi abuelita pues, veía donde quiera que llegaba a casa, terreno o cualquier lugar donde había manifestaciones demoníacas o de espíritus de estos, ella los veía y se salía, pero ya después también supe que ella como era de esas personas que se dormían, que hacían una especie de curaciones espiritistas. Yo creo que por ahí también se le abrió el sentido como para el ver tercer ojo. Estos fantasmas. Sí, pues claro, muy Porque posiblemente. hay personas que los ven y luego van con alguien para que les quite eso y ya dejan de verlos. No sé de qué forma una persona puede estar viendo todas estas cosas o si nace con eso, pero al parecer se puede quitar porque me han dicho que se los han quitado. Sí, de hecho le llaman el tercer ojo, y cuando las personas son sensibles se menciona que tienen el tercer ojo abierto, que es el de la percepción, y aparentemente sí se pueden hacer algunas cosas para bloquear este tercer ojo y quitarse pues estas experiencias, porque a muchos les gusta, pero a muchos otros de plano ni les gusta y aparte les da miedo, amigo. Y fíjate, Nacho, que tenía un compañero de trabajo anteriormente que se dedicó, se involucró en eso de la meditación porque él quería levitar. Ajá. Entonces le enseñaron a concentrarse, a meditar y no sé de qué manera. Ya después me platicaba que ya empezaba a ver los fantasmas. Ajá. Y empezaba a ver manifestaciones demoníacas. Sí. Por andar, o sea, no los veía de principio, pero se adentró en eso de la meditación trascendental. Y se le abrió eso que te acabas de mencionar, yo creo, porque entonces yo no sé ni para qué. Pues sí, bueno, ya es ahora sí que el gusto de las personas, ¿no? Hay quien quiere tener esta sensación y quiere ser parte de algo un tanto místico y por eso se preparan y empiezan a seguir algunos cultos o algunas fórmulas que a veces se llegan a tener. Y fue el caso de tu amigo. Mi querido Arturo, me parece formidable todo esto que nos acabas de platicar. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más así rapidito algo, es que todo ese mundo invisible existe, está presente ahí alrededor de nosotros. De hecho, pues, yo cuando leí un capítulo por ahí en la Escritura, en la Sagrada Escritura, donde dice que había un ángel con una espada, no me acuerdo en dónde está, en qué parte está escrito, había un ángel con una espada que nadie veía. Sí. Pero nuestro creador, que Dios les abrió al instante los ojos. La visión, sí. Y ya lo pudieron ver, que ahí estaba enfrente, que estaba con una espada de fuego. Pero antes de que Dios les abriera ese sentido de ver, pues no veían, no lo veían, que ahí estaba. Sí. Entonces, quiere decir que pues hay seres que no vemos, pero pues que ahí están. Claro. Y de esos seres pues, también están los fantasmas, la Llorona y todos esos que no vemos, demonios. Pero aquí luego estoy oyendo a personas que platican de sombras muy altos. Claro. Todos esos son de esa podría decirse, no sé si se podría decir dimensión, donde sí, pues ahí pululan, ahí andan, y las cámaras fotográficas son las que también los ven. Los ponen en evidencia de repente, ¿no? Por ahí
Nacho, antes de irme, también fíjate que en todos los hoteles luego hay manifestaciones también demoníacas. No sé a qué se deba que entra la gente a hacer rituales en determinadas habitaciones y cuando uno llega a hospedarse ahí, no, hombre, qué bárbaro. Te jalan la cobija o te tocan y no hay nadie ahí. Sí, te toca sufrirle más bien ese tipo de experiencias porque el lugar está muy contaminado. Alguien lo contaminó o abrió puertas ahí espirituales o dimensionales y entonces se empieza a llenar eso como de energía muy, muy negativa, amigo. Así es, Nacho. Perfecto, mi querido Arturo, pues muchísimas gracias, brother. Espero que no sea la última vez que charlamos. No será la última. Tengo otras experiencias que pues ya más adelante espero compartirles y me da gusto poderles saludar, Nacho. Gracias. Y sigan adelante porque pues yo lo estoy escuchando todos los días, ¿eh? Órale, te agradecemos mucho, amigo, y aquí seguimos dándole duro, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Saludos, que tengas muy buena noche, gracias por haberte reportado y contar todas estas experiencias que son muchísimas, y más siendo operador, Nacho, de transporte público, el contacto que tiene con la gente y lo que le pueden contar me parece súper interesante. Desde luego que sí. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Cada noche decimos lo mismo, pero es verdad, el tiempo se va de volada. Mañana te esperamos para seguir con estos temas de lo insólito y lo sobrenatural, relatos, audios, comentarios. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Pásenla muy bien, tengan una estupenda noche y como decimos aquí, Cabo. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.